primera semana de enero, Feliz Juan año. Pablo de paso por Santiago, yo medio de paso por el sur, que está caluroso y un poco seco para mi gusto, ¿no? Pero Pero lloviendo. harto tema, harto tema, harto tema. Eh, y yo quería partir preguntándote, Juan Pablo. A ver, primero una cosa, mira, de recomendaciones de seguidores. Uno es, oye, ustedes nunca discuten porque uno pregunta y otro contesta. ¿Y por qué no discuten más? Y lo que yo le he dicho, oye, es que se trate de conversar, porque se trata justamente de una reunión como si estuviéramos en el living de la casa, que no es un Es un programa de debate. televisión. Mm. Claro, y que no es un debate. Y lo otro que me pidieron, que ahí que yo creo que tienen razón y yo hago el mea culpa, los libros traten que sean libros en castellano y no en inglés, porque muchos quedan pillados con el cuento. No todo Toda el la razón. mundo es bilingüe Sí, para la no al cuestión. arribismo anglosajón. Muy bien. Eso es. Oye, la primera pregunta que te la mandan, a ver, mucho seguidor me ha preguntado es, ¿qué cresta los indultos? ¿Cuál es la situación? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué hay un par de gallos que claramente no eran revolucionarios del octubrismo, sino que eran gente, realmente eran como eran maleantes, no medios maleantes, pero ¿cómo ves tú ese tema? Y después te tengo de pasar el otro, que es el que va a estar a cargo de la persecución penal y toda la cuestión. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? O sea, ¿qué es lo que está trabando ahí el tema? ¿Ah? ¿Y qué es lo que habría que hacer? Porque aparentemente ni siquiera el que quieren nombrar ahora podría salir. Pero dale con los indultos y después seguimos con el otro. Sí. Tremendo tema el de los indultos, porque, a ver, primero no tengo ninguna información de adentro, ¿eh? Del gobierno o de los partidos de gobierno, ninguna, entre que he estado de vacaciones algunos días y con harta pega los días que he estado trabajando, así que no tengo ninguna información. Mirándolo de afuera, me parece que esto tiene dos aspectos. Uno que es técnico, que está todo bien. El presidente de la República, históricamente en Chile, en la mayor parte de los países del mundo, en Estados Unidos también, en todos lados igual, tiene la facultad de indultar. Pero siempre se ha sabido, si no miremos lo que está pasando, que tiene un aspecto técnico en que tiene una facultad bastante amplia de conmutar penas, por ejemplo, pero que hay que tener cuidado con los aspectos políticos. Y por eso tú vas a ver, César, siempre hablamos de Estados Unidos, que en Estados Unidos hay una vieja tradición de que los presidentes hacen esto justo cuando se están yendo, porque siempre se producen descalabros políticos con los indultos, y entonces los tipos, el último acto que hacen lo hizo Trump, lo hizo antes, ¿cómo se llama? Obama, sus indultos los tiran al final. Y aquí se hizo algo que yo, la verdad es que no, como te digo, no tengo información interna, pero se les olvidaron, creo yo, los aspectos políticos. El indulto es difícil de procesar para la gente. De hecho, no tiene que tener una fundamentación de fondo, tiene que tener un cierto marco legal, pero tiene una facultad en general bastante amplia de indulto del presidente de la República, y siempre ha sido así. Eh, pero aquí esto se hace a comienzos de un gobierno, antes de que termine el primer año, en un momento en que tenemos una crisis de seguridad, y a mí, en la humilde opinión de un ignorante en estas cosas políticas, pero de afuera uno dice, este no era el momento para plantear el tema. Entonces, lo primero que me parece es que no hubo, y creo que está a la vista, una evaluación política del tema. Tú puedes, y no conozco cuáles serán los motivos para haber despachado los indultos, porque ahora además, pero la razón que sea, tiene que sopesar no solo los aspectos técnicos, estamos en política, este es un gobierno, son gestos de gobierno, y tienes que analizar el momento político en que está y ver, hacer política, cómo te va a afectar. Tenemos un gobierno extraordinariamente débil, ¿no es cierto? Imaginémonos que la CEP y las otras encuestas están cortas, ponle tú que sea un 35% de apoyo, que es menos, pero ponle que fuera un 35%. Pero además con un sector de izquierda, centro-izquierda un poco desordenado, la centro-derecha bien desordenada, el Parlamento, como dice la gente, dando jugo de repente, despelotado, no estás en un momento con fortaleza en que puedas girar contra tu capital.
aquí giraste y caíste al vacío, te tiraste a una piscina vacía. Por lo tanto, la verdad es que técnicamente está bien, tú puedes hacer eso, pero me parece que a alguien se le olvidó que estos son actos al final políticos y tienes que medirlos políticamente, tienes que ser capaz de defenderlos políticamente. Entonces, la verdad es que para mí, en la ignorancia del tema, porque no, como digo, no conozco, no he hablado con ninguno de mis amigos de gobierno para preguntarle, no se ve como una decisión que no fue pensada políticamente y que ha Y pagado una el cosa, costo del gobierno gratuito. pero hay otro tema que el presidente se pronunció en algún caso, creo que fue el de Mateluna, diciendo estoy convencido de su inocencia, y ahí se metió en un enredo que incluso tu colega Daur Harasic Tú estarías le corregiendo. quita el piso y le dice, oiga, que son culpables, otra cosa es que lo indulten. Para alguien que estudió Derecho, aunque no se haya recibido, pero que estudió ese tema, ¿por qué se le sale? Ahí hay un tema que obviamente es improvisado. Yo tampoco le doy la importancia como que se está atacando a otro poder del Estado o algo así. Pero son como, a ver, errores no Eso es. forzados. Eso es, el tema tampoco tiene gran significación, no va a subir la delincuencia con esto, no es cierto que la señal, no, el problema es que eso, en mi opinión, No. es una pelotudez política, provocó un costo para el gobierno, un gobierno que está débil, que lo que necesita, además está tan lleno de temas, César, como el tema de seguridad, que son temas no de trinchera. Entonces el gobierno, como ciudadano común y corriente, pero uno dice, en momentos de debilidad te tienes que refugiar en los temas que eres fuerte. ¿Cuáles son los temas que no son de trinchera? Educación, salud, delincuencia, ¿no es cierto? Producir acuerdos y gobernar en base a esos acuerdos. Y alejarte de cualquier cosa que genere división. Entonces, me parece la verdad es que no sé, en algún momento voy a averiguar y llamaré a algún amigo a preguntar, pero la A verdad ver es cómo que se generó. cómo se generó el tema, porque para mí me sorprendió sobre todo la fecha. ¿Tú te acuerdas que esto, César, que Michelle Bachelet trató de hacer lo mismo, pero le trató de hacer lo mismo El con la ciudad último yendo día, al estilo norteamericano, po. claro, claro. Y Le el trató de ministro hacer- dijo no. y el ministro, en una cosa que es loca también, porque en mi opinión el ministro no tiene atribuciones para decir que no, pero lo concreto es que ella en todo caso la decisión la toma y dice, ok, si aquí pago costos políticos me da lo mismo porque es mi último día, Me y voy, dale, pero, claro. pero hacerlo al comienzo, yo la verdad es que quedé perplejo. Pero en fin, puede ser que me falten datos entre medio, pero es raro. Y en el tema fiscal nacional, César, tiene Sí, que ver con lo mismo. ¿por qué hay un cargo que no tendría por qué No, ser tan debatido, está lleno de cuento? yo tengo la impresión que es una mezcla en que sale todo el mundo mal parado. Yo creo que partiendo por la comunidad jurídica, no postuló todo el mundo que tenía que postular, no postularon los mejores. Y en parte tiene que ver con la intuición, por lo que yo he hablado con alguna gente que le pregunté por qué no postulaba, y me decían, sabéis que en realidad esto va a ser un despelote. Y no quiero quedar entre medio del despelote. En parte se entiende, pero el sistema debiera, obviamente, deberían estar disponibles los mejores. Segundo, para eso tendría que ser un cargo de prestigio, César. Y el problema es que tiene que hoy día la institución, en mi opinión, está medio desprestigiada. Creo que los dos últimos fiscales nacionales no han sido buenos fiscales para nada. Entonces, creo que además se siente que está como una papa caliente. Pero lo concreto es que partimos mal. No se inscribieron en los concursos para fiscal nacional los mejores. Quedó mucha gente que debe haber participado que iba afuera. En segundo lugar, la Corte Suprema manejó esto pésimo. Yo te he dicho a ti, aquí es importante, estamos en una sociedad transparente, estamos en una sociedad con ciudadanos que exigen transparencia, y la Corte Suprema fija presentaciones de 10 minutos, por favor, y nos va a hacer creer que en base a presentaciones de 10 minutos, sin lobby subterráneo, tomó la decisión y escogieron a quienes participaron, por favor. Eso fue un error al revés, les diera dar una hora a cada uno, es que se va a demorar, se demora, no, papá. Pero ¿cómo puedes pedirle un cargo tan importante que aparezca gente que nadie conocía alguno y que haga una presentación de 10 minutos y tú seas capaz de evaluar en esos 10 minutos si el tipo tiene una buena mirada o no? Yo creo que es muy malo el sistema y quedó muy mal la Corte Suprema con el modelo que quedó, además, y con la sensación y la información clara que hubo lobby subterráneo, que hubo maniobras políticas entre medio, entonces creo que salió mal para la Corte Suprema. Y de ahí saltar. ¿Y por qué no te presentaste, Juan Pablo? A mí me gustaría un cargo que lo hallo que es precioso al que le guste la justicia, es precioso. Pero mi problema hoy día es bien práctico
de hecho me lo comentaron un par de amigos, ¿por qué no te presentas? Pero hoy día tengo montada una cosa en la oficina que funcionamos la mitad como oficina de abogados y la mitad como ONG. Más de la mitad de las causas que llevamos son gratuitas, llevamos, ¿no es cierto?, abuso sexual infantil, abuso entre la iglesia, violencia de género, qué sé yo, pero llevamos una cantidad enorme de causas que son pro bono, trabajando con fundaciones, en fin. Entonces, el problema está que lamentablemente, si yo me tuviera que ir afuera, Tendría que abandonar tendría que cerrar la la oficina. labor. Tendría que cerrar la oficina por 4 años, Sí, no, y no estoy dispuesto a ser negociado, a decir yo me voy, pero consígueme un contrato con la ENAP, ¿no es cierto?, la típica chilena, la antigua, con la ENAP o no sé quién, no estoy para esas cuestiones, por lo tanto, tendría que cerrar la oficina porque soy la fuente muy principal de ingresos y estos son 8 años, pues, César. Entonces, no es mucho, es muy entonces, largo. claro, no, esa fue la razón, te lo digo honestamente. Ahora, después llega a manos del gobierno el proceso, y en manos del gobierno, pucha, empieza a pasar todo lo que está a la vista, en que se notó la debilidad política del gobierno y se notó la debilidad política del gobierno, va con el despelote en el Parlamento. Nadie hizo lo que debía haber pasado del día uno, que es decir, oye, sabéis que aquí no podemos, porque además vamos a quedar todos mal. No podemos transformar esto en un circo porque estamos hablando de seguridad pública en este momento. Y por lo tanto, Mi madre, este gallo, el encargado de la política criminal, me da lo mismo que sea de derecha, fíjate la palabra coyocera, o sea, de izquierda, pero tiene que ser un gallo independiente. Cosa que si pilla un gallo de izquierda corrupto, se lo coma vivo. Pilló un gallo de derecha, un empresario cototo importantísimo, se lo come vivo. Eso es lo que necesitamos para restaurar la confianza de la gente con el sistema. Y en vez de hacer eso, que hubiera sido un gesto patriótico precioso, gobierno, la derecha, la izquierda, todos poniéndose de acuerdo en escoger candidatos, empieza una cosa que es muy mala, en que empezó a filtrarse en los diarios, pero casi citando a la gente que habían candidatos de los sectores progresistas y que habían otros candidatos que estaban puestos ahí porque eran amigos de la gente de la UDI o de no sé quién. Y empieza una cosa partisana, César, que muestra solo el bajo nivel en que está la política chilena. Que nadie se haya dado cuenta el daño para todo el mundo. Y además la sensación de que no hay nadie a cargo del país. Si hay un tema del cual hay un diagnóstico claro, el tema de delincuencia. Todos estamos de acuerdo en que estamos en un problema crítico, que además estamos en un punto de inflexión. Es un tema de Estado, obviamente. Y entonces, ¿cómo no son capaces de ponerse de acuerdo? A mí me cuesta entenderlo, pero el espectáculo ha sido lamentable. O sea, ha sido lamentable y ahí incluyo a todos los sectores. Yo creo que la izquierda se ha movido pésimo, también se movió mal, ¿cómo se llama?, la derecha. Y el resultado final, César, o sea, lo que sea que salga va a salir pésimo en el peor momento. En el momento que más necesitamos un fiscal nacional independiente que le dé confianza a todo el mundo, un gallo correcto, me da lo mismo que sea de derecha, sea de izquierda, pero que sea correcto y que el tipo ¿pero llegue a por hacer la qué? pega que tiene que hacer. Pero ¿por qué pasa esta cuestión cuando hay, por ejemplo, a nadie se le ocurriría nombrar un ministro de Hacienda Claro, que sea claro, discutible? A nadie se le ocurre poner consejeros del Banco Central que sean payasos o partisanos. el tema, Partió, fíjate tú, Ricardo Lagos, que a ti no te cae bien, pero Ricardo Lagos nombró a Vittorio Corvo y dijo, yo considero que es el mejor, obvio, está no siendo de perfecto. su O sea, lado, yo no pero hubiera tenido problema en apoyar a alguien de derecha que sea bueno y que sea independiente. Si mi temor Pero es que... habiendo, lo que pasa es que si no nombran gente de prestigio, la institución no se va a prestigiar. ¿Qué es lo que nos pasa ahora con el Parlamento? Obvio. Si tú dices, el Parlamento no es que sea el Parlamento, los parlamentarios actuales de un tiempo a esta parte han ido desprestigiando la labor parlamentaria, lo cual es fatal. Y eso uno lo ve también, oye, en la dificultad que tienen los partidos en encontrar gente que quiera ir, porque también dicen, oye, voy a estar 4 años, voy a estar 8 años, que me voy a alejar de mi círculo, de mi zona de confort, para estar entre medio de todo este circo no tengo ganas. No, Y, terrible. y es una lástima esta cuestión. Terrible, se perdió una tremenda oportunidad, pero además muestra el estado de la política. Yo nunca creo que nuestra política ha estado súper bien, pero creo que estamos en un momento particularmente malo, César, porque no es solo un tema de lo que hemos hablado tantas veces de falta de liderazgo, en el buen sentido de la palabra, no de gente conocida, no de gente mediática, sino de buenos liderazgos en la derecha, en el centro y en la izquierda. Nos faltan, sino que además falta esta mirada, lo que hemos hablado tantas veces, César, que uno tiene que tener, la política son dos ámbitos.
Si yo soy de derecha, ok, tengo que mantener mi agenda de derecha, pero eso es una parte de mi trabajo. Y la otra parte es todos los temas de Estado. Yo los trabajo con todo el mundo, Juan. Los temas de educación, de seguridad, de salud, relaciones exteriores, de defensa, todo eso, weón. Y me da lo mismo si es del Partido Comunista, de la UDI, los trabajo porque son temas de Estado, weón. No son, ahí da lo mismo si eres de derecha o de izquierda, weón. Y entonces es como, es penca la sensación. Mira, hay una cosa que leí César que me molestó profundamente. No me acuerdo bien, lo leí hoy día en la mañana. Creo que fue ex ante, pero puede ser el mostrador o la tercera, ya no me acuerdo. Pero en algún medio de lo relevante aparece que el candidato que el gobierno está presentando ahora sería un candidato que se habría puesto por presión de la derecha, que a cambio estuvo dispuesto de desistirse de las acusaciones constitucionales contra la ministra de Justicia. Y yo leí esa cuestión y dije, ¿sabes? Puta. Hay alguien que no está entendiendo nada. Porque además, César, hoy día, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero se produce una sensación natural de decir, ¿sabes que la izquierda se ha desgastado después del plebiscito salida? Y por lo tanto parece casi como un ciclo natural, que además venimos repitiendo 4 veces, en que el próximo candidato sea de derecha. Y por lo tanto hoy día tenemos que hacer todo lo posible para que el país esté ordenado, porque el muerto le va a caer al tema de seguridad, le va a caer un gobierno de derecha el próximo. Tú nombras un pelafustán, nombras un gallo que no se maneja bien del punto de vista interno, un tipo que no sea duro contra la corrupción hoy día, y pero va a ser pésimo para el próximo gobierno. Entonces, creo que muestra el estado de la cosa, ha sido falta de mirada amplia, César, y yo creo que eso ha sido el tema Fíjate de los que últimos 4 lo años. vamos a tocar más adelante, pero el gran tema, parece, de la ciudadanía hoy día, según la CEP, es violencia. Bueno, Más allá que la vamos, vamos, inflación, vamos. lo cual a mí me tiene súper perplejo de que no sea la inflación, que los Pero es salarios han estado cayendo en términos reales en forma bastante importante, y sea la violencia. Entonces, no estarse demorando por cuestiones raras. A uno le llama la atención cómo el presidente de la República nos llama, no sé, a los 10 mejores abogados de Chile y le dice, muchachos, ustedes tienen que hacer la pega, weón, y háganlo por Chile, qué sé yo, y vamos. obvio, obvio. Y además debieran hacerlo abiertamente. Mira, cuando apareció este tema que el presidente Boric había llamado al presidente de la Corte Suprema, a mí no me pareció mal conceptualmente, si él tiene derecho a hacerlo, porque Sí, más es un pues, llamado pero oficial. Lo que me pareció es que lo debió haber hecho públicamente. No nos debimos enterar por una filtración, pero me pareció perfecto. Y él debió haber dicho, sí, llamé ayer al presidente de la Corte Suprema, me da lo mismo si está equivocado o no, y le hice un planteamiento, y la Corte Suprema verá si me hace caso o no, pero eso está perfecto. Pero me hubiera gustado transparencia, me hubiera gustado enterarnos no por una filtración, sino que enterarnos por una versión oficial del propio gobierno. Pero creo que eso está bien, y creo que efectivamente aquí ha faltado esta mirada. Tenemos una mirada como fragmentada, César. El Poder Judicial se preocupa solo de sus intereses corporativos y de sus cosas muy inmediatas. El Congreso está preocupado de la pelea chica, el Poder Ejecutivo está hoy día tratando de flotar, no tengo idea, pero no hay nadie preocupado de los grandes temas, güey. Y ahí tú tienes toda la razón. Aquí está no, el tema. oye, y no solo eso, Juan Pablo, y las policías, los carabineros también, hombre. Los carabineros son también, es un silo impenetrable ahí. Y uno Absolutamente. dice, oye, Bueno, pero a ver, ¿ah? ¿Qué, ahí qué, hay qué, temas qué tan onda con bonitos, esto? además, el discutirse esto que hacemos nosotros. Antes de saber qué vamos a hacer con las policías, es evidente, como lo hemos hablado otra vez, que hay un problema. Solo abrir la discusión, ahora venía escuchando en la radio cooperativa, venía escuchando una discusión porque alguien propuso que se hicieran policías turísticas. Y se armó una discusión muy entretenida en que ellos explicaban cómo eran, apareció un tipo explicando los modelos de las policías en Brasil, en Argentina, cómo hacían las policías en Europa, en Estados Unidos. Y muy bonita la reflexión de ellos diciendo, oye, ¿será conveniente tener una policía solo centralizada? Que es una reflexión preciosa. O necesitamos policías locales, no tengo idea. Pero en Chile ni siquiera hemos discutido eso, César. Y ese es un temazo, un tema muy interesante. De nuevo, es otro tema que no es de trinchera. Ah, Y fíjate que las municipalidades que tienen buen sistema de ayuda, porque son como una ayuda, Vitacura, Las Condes, etcétera, etcétera, que en cierta forma reemplazan al carabinero porque el carabinero no le da, o sea, pues tú se queda una señora con el auto en pana y llega la camioneta de Las Condes o de Vitacura y la ayuda con la batería, con esto, y aparentemente son los
que llegan cuando hay un problema de robo y cuestiones, llegan antes que los Pero carabineros. mire, Y a César, los carabineros esto les da un celo tremendo, tremendo, de que si las luces son rojas o tienen que llevar azules y por qué. Entonces, aquí yo creo que aquí hay un temazo por delante que es duro, pero que tienen que enfrentarlo. Esta cuestión o sea, 35.000 o 40.000 carabineros no son capaces para mantener pero todas las labores César, que lo que ellos hablamos el pretenden otro día, en y es como Chile. se recuperó Nueva York, en parte el tema, pero como se ha dicho, tú lo primero que tienes que hacer es recuperar los espacios públicos. Yo por eso recuerdo, yo sé que estamos viejos, pero en los años 60, cuando yo iba al Instituto Nacional chiquitito, en esa época, en la Alameda, cada cuadra había un carabinero. Y eran carabineros del tránsito, pero había un tipo armado con uniforme carabinero que por cualquier cosa uno caminaba 50 metros y estaba el carabinero. Y estaba todo el centro ocupado. Entonces tú sabías que había una zona importante donde están los carabineros. Trata de encontrar un carabinero hoy día en cualquier parte de Santiago. Ah, pero se entiéndeme, o sea, No ahí hay. tú has ido al centro ahora último. Hoy El día centro ahora normalmente. último es un fortín, o sea, es una cuestión que te llama la atención, o sea, son zinc, planchas de madera, todas rayadas, los comercios cerrados y según la gente que trabaja ahí, casi todos los días hay desórdenes, hay desmanes, hay manifestaciones. Entonces El tenéis que. Paseo Humá es una cocinería con venta de ropa que tienen hasta vestidores, ¿no? Es una cuestión que ya esto se desparramó. Por eso, pero todo eso tiene que ver, César, esto es como un experimento social. ¿Qué pasa si tú cedes con crisis económica, debilitamiento de las autoridades, inmigración alta, cedes los espacios públicos? Y así de simple. Sacas al Estado. Bueno, ahí está el resultado. Y asaltan a los guías turísticos y no tengo idea. A cualquier persona le pueden robar. La ciudad tiene que tener presencia armada. Tú sabes que esto, no sé si te conté, pero lo encontré en un librito de los estos antiguos que me gusta revisar de la Biblioteca Nacional sobre el siglo pasado y el sistema de rondines. Aparecía clarito, esta misma discusión se dio con los rondines en Santiago. No sé si la gente se acuerda, pero no habían policía en esa época. El antecesor de las policías municipales eran los rondines, y los rondines andaban con una velita, andaban con unos palos, y se dio la discusión si era necesario que andaban armados, y cantaban la hora, andaban con una especie de campanita y cantaban la hora para que la gente supiera. Y empezaron, pero funcionaban como seguridad, y tomaron la decisión en una época, y andaban armados, y andaban con sable. Y después, cuando aparecieron más armas de fuego, andaban con armas de fuego, porque se dieron cuenta que no bastaba que el tipo solo tuviera la presencia. Tenía, en la Claro. cultura latina, tenía que andar armado, pero no en Inglaterra. Y entonces, pero funcionó así, y nosotros vamos a tener que venir 150 o 200 años después a hacer la misma reflexión. Sabéis que para que no quede la cagada en el centro de Santiago o en Maipú o donde sea, en Vitacura, necesitamos tener policía en las calles. Obvio, y no están en las calles. Entonces, lo primero es eso, y ahí va a tener que resolver no solo un tema presupuestario, un tema conceptual. Vamos a seguir con policías centralizadas, militarizadas, ¿no es cierto? O vamos a armar policías locales. A lo menos discutamos. Y Oye, tienen, César, y si tienen toda la, y además, piensa tú que están a cargo de las fronteras, sí, a cargo de cuánta las cuestión hay, a cargo de notificaciones, recibir weón. las denuncias, Sí, no de sé. investigar, de andar detrás de las drogas. O sea, tú decís, pero esta cuestión es loca, po. Sí, pues, no, tal cual. Oye, César, pero salgámonos de ese tema, lo vamos a seguir más adelante. Vámonos, mencionaste la encuesta CEP, que hallo que está extraordinaria, porque viene con sorpresa, efectivamente. ¿Qué te sorprendió, qué te llamó la atención de la encuesta CEP, César, del punto de vista de las preocupaciones de los chilenos? Pues vamos a las cartas políticas. Yo creo que lo que más me sorprendió es el tema de la preocupación por la violencia. Yo estaba convencido de hace mucho tiempo que como decían, ¿te acuerdas? En Estados Unidos, it's the economy stupid, que la parte económica era la que mandaba y de hecho estamos entrando en una recesión relativamente seria, no es la del 82, pero es como la crisis asiática, más o menos, no poco, que viene con desempleo, que ya se está notando, yo lo veo, con una inflación que si bien se tomaron las medidas, pero con una tasa de interés que es de loco. Esa es la tasa de interés, piensa tú, del Banco Central. Piensa tú con una pyme que va a un factory. ¿Ya? A eso le están cobrando el 2,5, el 3% al mes, ¿ya? Lo cual hace inviable una pila de actividades. Y yo pensé que era eso lo que tenía acorralado a este gobierno. Y fíjate que no, que es la violencia. O sea,
la gente se siente insegura, sobre todo la gente más pobre, ¿ya? Yo no sé si te conté, pero una muy buena amiga mía fue a entregar un regalo a San Ramón, ¿ya? De estos que llega de correo, el viejo pascuero y que todo padrinal, y un regalo para una niñita. Y se fue, ¿no es cierto?, conejeando para allá. Llegó y la casa donde tenía que entregarlo era un fortín, Fuerte Pache. con zinc, todo cerrado, 4 metros de alto. No estaba la niñita ni estaba la mamá, qué sé yo, le preguntó al vecino otro fortín. Entonces el vecino le dice, ya, yo se lo voy a entregar, no se preocupe, señor, en fin, y abre la casa de él y dice 4 llaves distintas, ¿ya? Entonces, si bien es cierto que la gente del barrio alto está preocupada porque está viendo cosas que no veían, portonazos, robos de auto, etcétera, etcétera, en la parte popular de Chile y en la más pobre es muchísimo peor, muchísimo más peligroso, y es cosa de ver cómo están viviendo. O sea, viven encerrados, viven en fortines, es una cuestión que como uno no va para allá, y que eso es lo atroz de este país, de la segregación, no vamos a San Ramón. Entonces no nos damos cuenta. Entonces, claro, la encuesta se en que encuestan a todo el mundo y se reparten por comuna, por cuadra, qué sé yo, aparece entonces la violencia que uno dice, oye, pero tampoco es tanto. Y sí es, pues, es No, el sí es día a tanto. día de la gente. No, César, mira, Es el día a día. ayer escuché las cifras de investigaciones, creo que fueron, de la PDI, en que decían que del año pasado al presente año ha subido un 30 y tanto, o sea, del 2021 al 2022 subió un 30 y tanto por ciento los homicidios, que ya habían subido, de hecho, por lo que vi, la cifra eran casi 1000 homicidios, donde antes habían 480. O sea, yo creo que ha habido un 100% de la cifra de homicidios en los últimos 3 años, de aumento. El último año subió un 30 y tanto por ciento. Entonces, efectivamente, eso es brutal. Tú sabes que estadísticamente, César, normalmente estos cambios se producen y uno se preocupa cuando subió un 4%. Y suba un 30% la cifra de homicidios de un Ahora, año a otro. lo que yo encuentro injusto, eso sí, es que esto no es culpa de Boric. O sea, este es un No, sí, cuento que no. de larga data y es un problema, como dices tú, del Estado chileno. Es un problema que se ha ido deteriorando y que nadie ha sido capaz de tomar el toro por las astas. Tal cual. Piñera, ¿te acordáis que decía que iban a sufrir los maleantes con él? No pasó ni una cosa. Ahora Boric dice que va a ser un perro. A ver, es imposible para el Ejecutivo, si no tiene la coordinación de las policías, de las fiscalías, de los jueces, etcétera, etcétera, hacer una buena pega y si no les dan los recursos. O sea, probablemente, como dices tú, a lo mejor no hay que tener 40.000 carabineros, hay que tener 80.000. Si Nueva York tiene 35.000, que son No, son más, menos porque que en Nueva York, nosotros, yo en un averigué, en Nueva espacio York, chiquitito. en Nueva York son 50 y tantos mil, son como 52.000 allá. Mira, En Nueva York. mira. Y Chile que tiene 4.200 kilómetros de largo, en que tenemos que ir, ¿no es cierto?, desde Arica No, pero hasta además en Nueva Nacata. York son 50.000 policías de la ciudad de Nueva York, pero además tienes sheriff de varios de los condados, pero además tienes el FBI, y además tienes el DEA, y además, o sea, en total deben ser unos 100.000 Claro. policías en la ciudad de Nueva York, si tú lo sumas a todos juntos. En Chile, claramente hoy día no solo tenemos un déficit, sino que además, César, si uno, nadie me ha preguntado, pero si alguien le preguntara a uno la fórmula, uno diría que tiene que tener elementos técnicos y tiene que tener elementos políticos. Elementos técnicos, yo creo que no solo mayor cantidad de policía, una estructura adecuada, sino que en el aspecto político, este tema que yo vengo hinchando hace tanto rato, participación ciudadana. Yo creo que ya no se resiste que todo el sistema de justicia y el sistema de seguridad sea un sistema en el cual los ciudadanos comunes no tenemos nada que opinar. Yo vivo en Vitacura, soy un gallo acomodado, ¿no es cierto? Y todo el cuento, y nadie me pregunta ni puedo opinar, ni puedo criticar a las policías, a los jueces, a los fiscales, no, no existo. Entonces, esa cuestión hay que modificarla. Incluso ahí a los amigos y amigas que nos escuchan y nos ven, miren, métanse en Google y miren la reforma de las policías en Inglaterra en los últimos 10 años. Y cómo han incorporado a las policías locales en Inglaterra, esto es reciente, y las razones por las cuales han incorporado a la comunidad. Es muy choro. Imagínate, César, tú le des la posibilidad a la gente en la zona en que están de a lo menos ser escuchados en relación con los ascensos de la policía.
si está la fama de que hay un policía que es flojo, que maltrata a la gente o lo que sea, imagínate la gente tuviera por lo menos en la comunidad la posibilidad de aparecer. Lo que pasa es que las policías ahí son locales, ¿te fijas? Lo que pasa es que hoy día tú criticas a un cierto carabinero que hoy está ahí y Claro, y mañana mañana se va a estar va. en Punta Arena, ¿Sí? no te sirve. No, ¿Cachai? bueno, pero hay que Oye, ponerse creativo. y la otra sorpresa yo te diría es, bueno, de la encuesta es el desprestigio total del Parlamento y de los partidos, lo cual Pero es fatal. pero, La buena noticia es que se han prestigiado los carabineros, las Fuerzas Armadas, el PDI. Por lo tanto, hacer el cambio ahora y darle más número ahora es un muy buen momento porque hay apoyo político. Y la otra sorpresa es que las personas, a ver, buena evaluación de las ministras que tienen buena evaluación, digamos, o sea, bien, toda Analía, Uriarte y Vallejo, desconocimiento total de los otros. sí, no existe. A Jackson, yo no sé qué hace el ministerio ese, pero entre que Jackson no aparece, pero yo tampoco me explico cuál es el castigo ciudadano a Jackson. Pero ahí está. Y lo otro que se ve que los presidenciables que se vienen, por lo menos en la derecha, son alcaldes, una vez más. ¿Ah? El territorio. Claro, o sea, Oye, la Matei, Evelyn, ¿ah? La Evelyn bien, ahí. bien. Vamos a ver si esta vez la UDI le da la pasada. Yo creo que sería. Pero démosle, oye, y vamos a la parte liviana. Vamos. Mira, César. Primero, voy a presentar dos libros. Como no nos vimos la semana pasada, voy a presentar dos libros. Uno, en esta cosa que estoy gozando de viejo ahora, de irnos a las fuentes, César. Mira el librito que encontré, el tomo uno, el primer tomo de las memorias de Mira, Patricio Lynch durante las operaciones en Lima. O sea, en vez de escuchar opiniones, Patricio Lynch lo hizo mal. Oye, están los informes de él aquí con las cartas, vienen los originales detrás. Extraordinario, hecho por tú un sabes que nunca le marino, dieron, Gustavo Jordán, hasta Uruaga. Pero gran tipo, gran tú sabes libro. que nunca le dieron un mando de buque No, pues, sí, claro, por envidioso, claro. nunca le dieron, y era el único marino en Chile que había peleado, que había estado en la Armada Inglesa y que sabía de Sí, pues. verdad No, cuántos pares eran tres moscas. pero mira, lo más interesante a mí que me gustan las anécdotas históricas, César, es que en los informes cuenta incidentes, cuenta los problemas de las borracheras en las tropas chilenas, pero lo cuenta él, pues César. No es la interpretación del historiador de turno. Él y te dice, estamos con un problema y hay que verlo. El problema con las enfermedades venéreas y la prostitución y cómo lo controlaban. Y el problema de los atentados que había en Lima, por ejemplo, y en el Callao, en que mataban, habían grupos como terroristas que mataban en la noche a soldados que andaban solos. Y la respuesta, y qué respuesta, y tiene una especie de filosofía del derecho penal, lo recomiendo encarecidamente a lo que le gusta ir a la Buena, fuente. buenísimo, Gran libro y buenísimo. muy bien, felicitaciones ahí a don Gustavo Jordano Taburoga, gran libro. Y este libro que me lo regaló mi hermano, que lo estoy manoseando ahora para llevármelo en las vacaciones, extraordinario. Este señor es el presidente o el gerente, no sé cómo se llama, el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y es un libro, el único que yo conozco, sobre todo sobre Cervantes. Entonces, una Mira, mezcla de biografía, autobiografía, historia de cómo escribió el Quijote, de los tiempos de Cervantes y cómo pudo hacer esta obra tan monumental que ha marcado el mundo civilizado en forma tan brutal. No lo he leído, revisé el índice y es apasionante. Les leo un índice de la pasada: magia, hechicería y brujería en Cervantes. Imagínate. Pero además descubrí que hay mucho material autobiográfico. Así que eso, como esos dos libritos, de a propósito de un tema que hemos hablado, César, la primera vez, hace como 25 años atrás lo hablamos, cuando pasó, ver la película, un documental, El monstruo de Wall Street, Madoff, que es bueno sí, volver a repasar ya la sí. gente, sobre todo hay gente joven que no lo vivió, no lo miró. Es muy interesante mirar la imagen de este gallo, que yo además lo llamo como carismático. Era un gallo que a uno no le caía mal de entrada. Pues no, pues los frescos tienen que ser simpáticos. Claro, o sea, pero el mono que armó, y de nuevo, tú dices, pero ¿cómo nadie lo vio venir? Recomiendo Y mucho. fue presidente de la Bolsa de Nueva York, ¿no? Sí, o Pero es sea, increíble. increíble. Pero es que además que muestra este tema que hemos hablado tantas veces, César, una cosa es el emprendimiento, qué bueno que la gente quiera ganar plata y fantástico, y otra cosa es la codicia.
Así que lo recomiendo. Y por último, restaurante. Voy a recomendar La Cabrera, restaurante, si pueden ir a Buenos Aires, probarlo en Buenos Aires, pero acá yo he ido por lo menos al que está en Isidoro Goyenechea, carne argentina muy buenas. Muy, 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 muy buenas las carnes, con los cortes propios de ellos, y se come, pero como príncipe. ¿Y tú qué recomiendas, César? A ver, película, una que me acordé ahora, pero que hay que verla, que es El Resplandor, con Jack Nicholson. ¿Ya? Una película de terror buena, 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 antigua, pero buena y que realmente da terror, o sea, realmente le apunta. El libro El Rey de los Pleitos, Grisham. Y no lo he sabido que salió, pero Oye, no lo he cachado, pero parece que es súper bueno y es la típica de Grisham, o sea, el pelear contra jueces corruptos, con casos en que muy bien escrito y que describe además súper bien el sistema de justicia norteamericano, con los jurados y todas las cuestiones. muy Y bueno. en restaurante, uno que me recomendó, porque lo bueno es que ahora hay gente amiga que sigue el programa que a uno le recomienda, porque uno no ha ido a todos los restaurantes. Obvio. Entonces, la Claudia, una amiga que nos sigue, me recomienda El Jerónimo en Alonso Córdoba, ¿ya? Y que dice que es muy bueno, que fue con una amiga y que estuvo estupendo. Así que gracias a ella por la recomendación y yo cuando vuelva a Santiago tendré que ir. Yo creo Porque que no tenemos hemos de ido. repente hacer, César, en algún momento algo lo hicimos, pero deberíamos de repente tener una conversación de esta en un restaurancito, con copita de vino, Es comentando la que, carne en ¿sabes vivo. el problema, Juan Pablo, que tiene esa cuestión que hay ruido? Sí. Tendríamos que Ese pedir te un lo va a privado, decir pero podemos pedir Alexander, un no, privado de es algún difícil. restaurante. Claro, claro, y acá ya se pone a mirar, no, yo creo que así estamos más tranquilos. Ya pues, ok, Eso, que tengan buen fin de semana. eso, y feliz año a todo el mundo, Igual, a todos mucha felicidad y que tengan un estupendo año. tal cual. Abrazo a todos. Igual, chao.